por estos médicos, Ashbaum y Bigelow y Petty, Levine. Estos eran médicos, eran cirujanos, no eran médicos internistas ni médicos clínicos, eran cirujanos. Y ellos lo describieron cuando vieron pacientes que tenían, ponen así, pulmón blanco, decían, pulmón blanco. 1, 2, 3, casi 4 cuadrantes, ¿no? Lo que queda para ventilar estas zonas apicales. Y que el papel tenía una alta mortalidad. Entonces ellos empezaron a usar los ventiladores mecánicos para tratar de mantener con vida a estos pacientes, ¿no? Y ayudar a resolver la causa. Entonces, esto fueron, y cuando se hacía la tomografía, había una zona de consolidación, usualmente en las bases, ¿no? Consolidación como en programa. Entonces era un pulmón muy complicado. Y los primeros casos que presentaron ellos eran asociados a trauma múltiple, con sobrecarga de fluidos, heridas de bala con sobrecarga de fluidos, contusión pulmonar, pancreatitis aguda con sobrecarga de fluidos, neumonías virales como el COVID. En esa época no había COVID, pero ahora que tenemos COVID, hemos visto así distrés, un 1% de los COVID hacían distrés, por eso que las UCI se llenaron de pacientes. Pero puede ser la influenza, puede ser el virus repetor sincicial, ¿no? Que causan también pulmón blanco, hacen neumonías severas. Aspiración, si el paciente vomita y se aspira, el pulmón se inflama, se puede ser pulmón blanco. Neumonías virales como Guillain-Barré, trauma múltiple, ingestión de drogas, ¿no? Y heridas de bala al tórax, muchos de ellos con sobrecarga de fluidos. Entonces, estos son los casos que ellos describieron, ¿no? Y manejaron con un ventilador mecánico en esa época, en los años 87, 67, más de 50 años. Bueno, entonces, ¿cómo se define este cuadro? Hubo una conferencia de consenso en el año 94, decía, bueno, injuria pulmonar es cuando tienen infiltrados bilaterales, hipoxemia con un PAFI menos de 300 y que no sea debido a una causa cardíaca, que la cuña sea normal. O sea, o nos obligaba a poner un songa para ver la cuña. Y después decía, y el distrés era una injuria, pero con mayor hipoxemia con un PAFI menos de 200 y que la causa no era cardíaca. Entonces, estas eran las primeras definiciones. Después, en Berlín se acuñó el término de distrés, ya no había injuria, sino había distrés respiratorio leve, moderado, severo, y que tenga una presentación de por lo menos una semana o días, y que no se explique por una sobrecarga cardíaca, por una falla cardíaca o sobrecarga de fluidos, y que las opacidades que se ven en la placa sean alveolares, no sean por derrame, ni atelectasia, ni por otros nombres, en por lo menos 3 de los 4 cuadrantes. Entonces, de esa manera, el distrés podría ser leve si el PAFI era entre 200 y 300, ¿no? Moderado, el PAFI que era entre 100 y 200, y severo cuando el PAFI era menos de 100, ¿no? ¿Y cuáles eran las causas que motivaban este distrés? Habían causas pulmonares, injuria pulmonar directa, por una neumonía aspirativa, un paciente vomita, se aspira el contenido gástrico y quema toda la vía aérea y una inhalación de gases tóxicos o en un incendio que se queme toda la vía aérea, ¿no? También. Contusión pulmonar, ¿no? Por un trauma, embolia grasa, por ahogamiento, ¿no? Injuria por estos casos menos frecuentes. Y las injurias pulmonares indirectas, o sea, es una sepsis, por ejemplo, una peritonitis, una peritonitis complicada, una diverticulitis, una perforación intestinal. Eso produce una infección que se disemina por la sangre, se libera citoquina, se va al pulmón y el pulmón lo inflama. Y el pulmón se pone blanco. Pero la causa no es nada pulmonar, sino es extrapulmonar. Es una fuente externa, puede ser una pielonefritis, un empiocolecisto, cualquier otra causa. También transfusiones masivas, cuando un paciente viene en shock hemorrágico y hay que pasarle 10, 15 unidades de sangre, entonces el exceso de la sangre
tiene que filtrarse, porque la sangre cuando se pasa, cuando se, digamos, se pone un filtro, se ve que al final de ese filtro queda un montón de células que quedan como un barro, ¿no? Como un barro quedan, son células que están muertas, que no están funcionales y que cuando se transfunden sin filtro, esas se van al pulmón y el pulmón es como una malla, pues, ¿no? Se va quedando ahí y eso afecta el pulmón. Son multitransfusiones, también sobredosis de drogas, también es una causa, la cocaína, pues, por su edema pulmonar, eso se llama no cardiogénico, ¿no? El distrés respiratorio también se conoce edema pulmonar no cardiogénico, o sea, no tiene nada que ver con el corazón. La pancreatitis aguda severa también, cuando hay necrosis pancreática se liberan un montón de mediadores que van por la sangre y inflaman, ¿no? Entonces, por eso esta condición es no cardiogénico, ¿no? Distrés no cardiogénico. Y a diferencia del edema pulmonar cardiogénico, que es un líquido fluido, espumoso, a veces medio color rosado o con rasgos hemáticos, las secreciones del edema pulmonar no cardiogénico es más denso y tiene muchas proteínas. ¿Por qué? Porque en edema pulmonar no cardiogénico, en el distrés, se rompe la membrana alveolo-capilar y salen proteínas hacia el alveolo y salen hacia los bronquios. Entonces, las secreciones son más ligosas, más proteináceas, a diferencia del edema pulmonar, que es rosado, es fluido. Cuando el paciente tose y bota la espuma, es una cosa espumosa, fluida, no es, el otro es espeso, es una liga ¿cómo se llama? Que bota cuando espectora, ¿no? O cuando se aspira a través del tubo endotraqueal. Entonces, esa es la diferencia. Bueno, como le decía, las causas más frecuentes es sepsis, shock séptico, trauma múltiple, multitransfusiones, dice más de 8, más de 10, y aspiración, ¿no? Es un borrachito que se la pegó, se quedó dormido, vomitó y se aspiró todo lo que había comido hacia el pulmón y hacia un síndrome de estrés aspirativo, ¿no? Eso se describió hace muchos años, el síndrome de Mendelssohn, en gestantes, digamos, que vomitaban, digamos, después de la anestesia se aspiraban, hacían pulmón blanco también. Bueno, factores de riesgo, hay una serie de factores, ¿no? Entre los que se reconocen son edad avanzada, pacientes con patología hepática, pacientes con shock, que tengan falla orgánica, multiorgánica, etc. ¿Cuál es la patogénesis? Bueno, lo que se produce un daño en la barrera del endotelio y el epitelio alveolar, o sea, de la barrera donde se produce la difusión. Ahí se produce un daño por una injuria. Si es primario, o sea, a través del epitelio, y si es mediado por mediadores endógenos a través de la microcirculación, ¿no? Esta membrana alveolo-capilar se daña y se produce, aumenta la permeabilidad. Y salen ahí, se escapan los neutrófilos, los glóbulos rojos y producen inflamación. Se daña el surfactante y se produce un colapso de las paredes alveolares y se llena de infiltrado, digamos, leucocitario y hemático, ¿no? Y esto todo condiciona, esto es por las citoquinas también, hay una respuesta procoagulante, hay un factor de procoagulante también, con pequeñas trombosis que aumentan la zona de lesión, y esto causa pues la hipoxemia, ¿no? Debido a que la barrera está alterada. No es solamente una zona, sino es una gran parte del pulmón. Entonces, por eso hay un shunt importante y el paciente, por más oxígeno que se le dé, hace hipoxemia, ¿no? Y hay que usar ventilación mecánica. Entonces, aquí es una gemita este es un alveolo normal, aquí están las células endoteliales, epiteliales, y este es los las células que producen el surfactante, salen los leucocitos, inflaman, aumenta el intersticio, este líquido que se escapa del plasma con las interleuquinas va a dañar el epitelio y va a producir membranas hialinas, va a producir inflamación, daño del
del, del epitelio y se va a llenar esto de leucocitos y sangre, ¿no? Ahí vemos todo eso lleno de leucocitos, ¿no? Sangre en el alveolo. Aquí también, acá están las membranas hialinas. Ahí no se ve muy bien, pero acá sí se ven las membranas hialinas. Y finalmente, en los casos más severos, está todo hepatizado, ¿no? Lleno de sangre todo, y de leucocitos. Entonces, por ahí no podemos ventilar nada, porque todo está totalmente colapsado. Entonces, la sangre que pasa por esta zona del pulmón no se oxigena y ya se crea un shunt. Entonces, el shunt crea un PAFI más bajo. A mayor shunt, el PAFI es más bajo y el caso es más severo, ¿no? Con mayor mortalidad. Ahora, los que salen de esta fase de inflamación aguda pueden llevar a ser fibrosis pulmonar, como en este caso, ¿no? Y el paciente puede quedar con secuelas. Entonces, se altera la ventinoperfusión, en los casos severos se produce un shunt, ¿no? De más del 30-50% y produce hipoxemia severa. Obviamente se va a alterar zonas de espacio muerto aumentado. Se produce una serie de alteraciones como la vasoconstricción hipóxica, disminución de la compliance, hipertensión pulmonar, debido a que a la alta carga, digamos, de compromiso pulmonar que afecta a la circulación pulmonar también. Entonces, su corazón derecho puede fallar, ¿no? Cuando falla el corazón derecho es que el problema es muy serio, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacemos para tratar a estos pacientes? Bueno, como les decía, no sé si con ustedes, pero estos pacientes requieren de soporte ventilatorio. Creo que está acá más acá. Esto de acá es. Bueno, cuando el paciente tiene un distrés leve, entonces lo manejamos con oxígeno y oxígeno alto flujo. Este oxígeno alto flujo por vía nasal es lo que hemos visto. Muchos pacientes con esto suficiente se les trata la causa de fondo, se le da antibióticos si hay infecciones y el paciente va mejorando. Si es una neumonía COVID, obviamente no responde a nada, simplemente da el soporte y el paciente va mejorando poco a poco. También puede darse unas máscaras no invasivas, ¿no? Puede ser como esas cascos de helmet o pueden ser por máscaras orofaciales, de intención no invasiva. Si eso no mejora o el distrés es más severo, entonces ya tenemos que usar ventilación mecánica. La ventilación mecánica tiene que darse con una estrategia de ventilación protectiva del pulmón. Porque, ¿qué pasa? Hay zonas del pulmón que están muy lesionadas y hay zonas del pulmón que están sanas, que están con buena aireación. Entonces, si yo meto mucha presión para tratar de abrir las zonas que están obturadas o que están muy complicadas, lo que voy a hacer es sobredistender las zonas del pulmón sano y las puedo lesionar. Entonces, si lesiono esas áreas del pulmón sano, entonces voy a agravar la condición en lugar de mejorarla, ¿no? Entonces, tiene que haber una estrategia de ventilación protectiva. Obviamente, estos pacientes están en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y cuando ya falla la estrategia ventilatoria, porque el caso es muy severo, entonces hay dos cosas que se hacen. Uno es ponerlo en posición prona, o sea, boca abajo, con bloqueo neuromuscular, y la otra, finalmente, si no mejora esto, usar ECMO, que es la oxigenación con membrana extracorpórea. Es lo que se maneja también en algunas instituciones, ¿no? No todos tienen. Bueno, entonces eso es. Entonces la ventilación protectiva, ¿qué cosa es? Es evitar que el pulmón en la inspiración, primero que no tenga muchas presiones que dañen el alveolo, ¿no? Porque si hay muchas presiones, esto se sobredistiende y se rompen los alveolos. Y que al final de la expiración no se colapsen, porque si se colapsan así, se produce atelectasia. Miren cómo se colapsa al final de la expiración. Entonces, esto también daña el pulmón. Los colapsos y aperturas cíclicas producen una suerte de cizallamiento y daño de la inflamación del pulmón. Si hay ahí bacterias o una neumonía, se van a pasar al torrente orgánico. Bien, entonces la ventilación tiene que ser con volúmenes bajos. ¿Por qué? Porque miren, acá si le doy mucho volumen, el pulmón se sobredistiende. Y si boto todo el volumen del aire, el pulmón se colapsa. Entonces produce atelectasia y sobredistensión. Esta es una ventilación que es dañina. Entonces lo que se hace es, se da volúmenes bajos, no tanto como 800, sino entre 400 a 500, ¿no? Volúmenes bajos y al final de la expiración no se llega hasta cero, sino queda una presión positiva al final de la expiración. Entonces el pulmón no se colapsa, ¿no? O sea, no se sobredistiende y no se colapsa. Esa es
idea de la ventilación protectiva y que en la curva inspiratoria tiene que estar en esta área. Ni que se sobrediscienda ni que se atelectase. Acá en ratas, por ejemplo, el paciente, una ratita que la ponen en ventilador. Esto es muy normal de la ratita. Entonces se desinfla con presiones normales, van bien. Sí. ¿Qué venga, no? Ya, ¿qué pasa? ¿El que ha salido? El que ha salido. ¿Por qué, no? Ya, voy a terminar ahorita. Entonces, miren, esta ratita lo ventilan, ¿no? Acá dicen con presiones que van hasta 45 centímetros de agua, después de 5 minutos y después de 20 minutos. Miren cómo se llena de sangre el pulmón. ¿Por qué? Porque se ha desgarrado todo el alveolo sano. O sea, la ventilación es dañina si es que no se maneja bien, ¿no? Entonces, hay una serie de estrategias para poder manejar un paciente con ventilación protectiva. Y si se distienden, se rompe. Miren cómo se rompe. ¿No es que estas membranas son muy delgadas? Y si hay muchas presiones y además hay inflamación, pues obviamente se va a romper, pues, ¿no? Y se va a dañar más. Aquí, por ejemplo, hay pulmones con exceso de presiones, esa es la patología que se han puesto huecos, ¿no? Entonces, pacientes que han fallecido por eso, ¿no? Por exceso de presiones. Bien. Porque esta zona de acá están totalmente cerradas, no se van a poder abrir. Estas zonas de acá están sanas y si yo meto mucha presión, la voy a sobredistender y la voy a dañar. Entonces, si tengo esto dañado y esto no daño, entonces ya no tengo pulmón para oxigenar. Entonces, siempre hay que trabajar los volúmenes tidales en función del peso ideal. O sea, ¿cuánto de volumen le doy a un paciente para que respire? Le doy más o menos 6 por kilo. Ya, pero si el paciente pesa 100 kilos, oye, ¿cómo es que 6 por 100 son 600 centímetros, será? ¿No? Entonces dices, no es por el peso, es por el peso ideal. Entonces, ¿cuál es el peso ideal en hombres? Es 50 más 0,91 por la talla en centímetros menos 152. Y en las mujeres es 45,5 más 0,91 por la talla en centímetros menos 152,4. Entonces, para un paciente de 1,62 m será 62 menos 52, 10, por será 9, 59 kilos. Entonces, ¿cuánto es la ventilación? 59 o 60 por 6, 320 de volumen tidal que se debe programar en el ventilador, ¿no? Y así vamos jugando con esos valores. Y tenemos que ver la presión pico, la presión plató, para ver cómo si estamos manejando presiones muy altas. En la ratita vamos con 45 presión, eso no se puede permitir. En un paciente que esté ventilado no debe ir más de 30 centímetros de agua de presión, ¿no? Y la presión plató jamás debe ir más de 30, ¿no? O sea, eso tenemos que controlar muy cercanamente. Y este estudio de distrés que se hizo a nivel multicéntrico encontró que ventilar con volúmenes bajos era mejor que ventilar con volúmenes altos y la diferencia de mortalidad era significativa, ¿no? Entonces, este estudio, que se hizo hace más de 15 años, demostró que hay que ventilar a los pacientes con volúmenes bajos, ¿no? Y con PIP, o que es la presión positiva al final de la expiración. Eso también, estrategias de ventilación protectiva, no debo ir ni muy poco, ni muy alto en esta zona de esta curva digamos, inspiratoria. Debo manejar mis presiones en estos niveles, ¿no? De inflación pulmonar. Bien, y esto demostró pues, que la ventilación protectiva, la sobrevida es mejor que la ventilación convencional, donde había menor sobrevida, ¿no? Y mayor mortalidad. Bueno, esto es lo que se entiende. Una inspiración normal, el alveolo es de este tamaño, en la expiración es de este tamaño, casi no se mueve. Pero un paciente con una injuria pulmonar en inspiración, miren el pulmón totalmente irregular, en expiración se desaparece, se atelectase totalmente. Por eso estos tipos de ventilaciones no son adecuadas. Bien, entonces volúmenes tidales bajos, presiones transpulmonar o plató menos de 30 y oxígeno en menos de 60. Hay otras estrategias más, bueno, que son más para el que trabaja en esta área, pero lo que se quiere es mejorar la oxigenación, estabilizar los alveolos, ¿no? Disminuir el colapso repetitivo, o sea, el atelectrauma,
disminuir la formación de edema y evitar injuria pulmonar, ¿no? Entonces, para eso usamos la presión positiva al final de la expiración. Bien, el estudio, ¿qué pasaba con aquel paciente que entraba con estrés severo, muy severo, con hipoxemia refractaria, estamos con las presiones ya al límite, no podemos avanzar porque si queremos mejorar la oxigenación tenemos que aumentar las presiones. Ya sabemos que las presiones muy altas son dañinas, entonces, ¿qué hago? Ya estoy en el límite, ¿qué voy a hacer? Lo que hago es poner al paciente en posición prona, o sea, lo pongo boca abajo. Y esto poner al paciente boca abajo tiene, digamos, esta referencia, ¿no? De estos pacientes en estudio por SEBA, es un estudio de prono, ¿no? Ventilación prona en pacientes con estrés, pero con PAFI menos 250, que están usando oxígeno al 60% o más, con más de 5 de PIB, ¿no? En estos pacientes se les ponía boca abajo. Los primeros estudios fueron que se ponían por lo menos 18 horas al día y después se supinaban y otra vez 18 horas, pero después salieron otros estudios que se podía poner boca abajo por lo menos 2, 3 días y después supinarlos y ver cómo iban. Entonces se demostró que con este estudio, ¿no? En los casos de estrés severo, había una diferencia significativa de la mortalidad. A los 28 días la mortalidad era 16% en el prono y 32% en los que se seguía ventilando en supino. Entonces este estudio marcó una diferencia importante, ¿no? De que sí, la ventilación en posición prona era muy significativamente mejoraba la mortalidad en los pacientes con distrés severo que no respondían a una terapia convencional con la ventilación mecánica. Este es un caso que hemos tenido en la unidad, un paciente con distrés pulmón blanco bilateral, que está aquí, es que esto tenemos al paciente, ventilación prona, por lo menos esto lo teníamos 3 días, prono, para mejorar su aireación. Eso tiene una serie de estudios, desde hace unos 20 años hay estudios sobre esto, primero en animales, después en estudios en humanos, y lo que se ve es que al ponerlo al paciente en posición prona, ¿no? Se mejora la oxigenación de los alvéolos en las zonas basales. En posición supina, como está supino, toda la presión va hacia abajo. Entonces, los alvéolos basales están colapsados y sabemos que los alvéolos están en mayor cantidad en la base. Entonces, ¿qué pasa si lo pongo boca abajo? Entonces, estos alvéolos se van a mejorar la aireación y como hay mejor circulación, porque la circulación siempre es mayor en las bases, incluso estando en prono, entonces se mejora el BQ y se mejora la oxigenación. Entonces, esto es una cosa importantísima. Entonces, eso de una manera homogeniza la ventiloproducción a nivel pulmonar y hace de que la ventilación prona ayude a que el paciente mejore la oxigenación. Entonces, esto tiene digamos, su correlato con la circulación, ¿no? En las bases, en la posición prona, hay mayor circulación, ¿no? Y mejora el Shun, mejora el Shun, ¿no? Este es rojo, el Shun se mejora en la posición prona. Acá, miren, supino, el rojo está para acá, en los pacientes supino, todo lo rojo para allá. En cambio, en esta posición prona, el rojo es menos, en este lado, ¿no? En los que están pronados boca abajo. O sea, mejora el Shun. Entonces, por todo eso, la posición prona, nosotros hemos usado muchísimo en el estrés, ¿no? De casi el 50% de nuestros pacientes que estaban con estrés severo se han beneficiado, digamos, con esta técnica de ventilación prona. Después, ¿qué pasa si un paciente llega con estrés severo, no mejora, lo ponemos en prono, no mejora, y podemos hacer algo más? Entonces, sí, hay otros estudios como este, que se llama la oxigenación con membrana corpórea, ¿no? Entonces, en estos pacientes con problemas severos, que tienen un PAFI menos de 250, que han fallado al prono, la prevención protectiva, las manuras de reclutamiento, entonces se les pone, es que han fallado ya a prono, ¿no? Se le pone con sedación, analgesia. Estos pacientes que tienen PAFI menos de 80, por 6 horas, PAFI menos de 50 por 3 horas, PAFI menos de acidosis menos de 125 con un PO mayor de 60 por 6 horas. Entonces estos pacientes tienen criterios para entrar a ECMO, ¿no? ¿Y qué es el ECMO? El ECMO es un aparatito que uno saca sangre por acá, por la vena femoral, ¿no? Lo lleva este aparatito que oxigena la sangre y bota el CO2
y devuelve la sangre hacia por la vena cava, hacia el corazón. Entonces la sangre que está acá no oxigenada, se oxigena, se ventila y entra al pulmón. O sea, prácticamente es un pulmón, ¿no? ¿Por qué? Porque se hace el intercambio gaseoso. Se oxigena la sangre y te barre el CO2. Entonces, tu pulmón ya no lo ventilas, o sea, lo ventilas con presiones muy bajitas. O sea, el pulmón queda con una ventilación ultra protectiva hasta que se vaya desinflamando, se vaya desinflamando, se vaya desinflamando, puede ser 5 o 7 días, y luego lo vuelves digamos, a hacer funcionar, ¿no? Y el paciente se recupera. Entonces, los porcentajes de sobrevida dependen de cada área, de cada país, de cada hospital, de cada centro, pero usualmente lo que hacen ECMO son centros muy especializados y entonces disminuyen también la mortalidad en el estrés, ¿no? Entonces tenemos varias estrategias para el manejo del estrés respiratorio agudo, digamos, severo en los pacientes críticos, ¿no? Entonces, ese es más o menos para que tengan una idea de qué es lo que se hace en este grupo de pacientes y es lo que se ha hecho en el COVID. En el COVID se ha hecho eso, y los pacientes se han recuperado, ¿no? Se han recuperado. Bien, ok. ¿Alguna pregunta?